Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de Andalucía, 40 años de autonomía. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo, dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal, es algo bastante importante. Así, hablando del tiempo que nos ocupa de Andalucía, ayer, 28 de febrero, se conmemoró el referéndum celebrado en 1980, por el que Andalucía accedió a la autonomía mediante la denominada Vía Rápida, recogida en el artículo 151 de la Constitución Española de 1978. Si bien ante la falta de respaldo en Almería hubo que esperar para poder ver finalmente constituida la comunidad autónoma de Andalucía el 30 de diciembre de 1981, en la que quedó promulgado y sancionado por el rey el ansiado Estatuto de Autonomía, que declara en el artículo primero que tal autonomía está justificada en la identidad histórica, en el autogobierno que la Constitución permite a toda nacionalidad, en plena igualdad al resto de nacionalidades y regiones que componen España, y con un poder que emana de la Constitución y del pueblo andaluz, reflejado en su Estatuto de Autonomía, siendo ya el 11 de enero de 1982 cuando el primer Estatuto de Autonomía andaluz entró en vigor. De esto han pasado ya 40 años. Hoy en Sin Trincheras queremos arrojar un poco de luz sobre las oportunidades ganadas y perdidas en estos años en Andalucía. También hablaremos de reforma agraria, de nuestros jóvenes y su futuro, entre otras muchas cuestiones. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Volveremos los andaluces a ser lo que fuimos? Empecemos. Para hablar de ella, hoy contamos con Daniel Hacha, vicesecretario general de Participación y Acción Territorial de la Juventud Socialista de Andalucía. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, gracias a ti. Para presentarte, quería preguntarte, ¿cómo valoras estos 40 años de autonomía andaluza? Bueno, pues yo estos 40 años los valoro realmente de una forma muy positiva. Creo que se han hecho avances muy importantes a lo largo de los 40 años, desde que se empezó con la lucha, digamos, por esta autonomía que adquirimos y empezamos a luchar en el año 1977. Creo que veníamos de una época en la cual, por la dictadura y el franquismo, pues habíamos tenido una autonomía castigada, que había tenido poca inversión en industrialización, poca inversión en educación, poca inversión en sanidad. Y bueno, creo que se cogió un proyecto y una línea con la que conseguimos pues, cambiar un poco lo que era esta tónica, intentar luchar por los derechos de los ciudadanos de Andalucía y bueno, pues a través de este tipo de inversiones y sobre todo de las inversiones en algo que yo considero tan básico como es la educación, algo tan básico en una sociedad, pues nada, hemos conseguido al final llegar a una Andalucía que considero que está bastante avanzada en todo este tipo de derechos. Aparte también, pues, contando con esta gran riqueza cultural bueno, que a pesar de todo hemos seguido manteniendo y que creo que es muy importante que debemos de continuar y que debemos de seguir luchando tanto por la educación como por la sanidad y no dejar que nos arrebaten pues, estos derechos que nos han costado pues, más de 40 años ya adquirirlos para nuestra autonomía. De acuerdo, muchas gracias, Daniel. Seguimos con Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Buenas noches, Isidoro. Muchas gracias por estar con Hola, nosotros. buenas noches. Le hago la misma pregunta. ¿Cómo valora usted estos 40 años de autonomía andaluza? Yo diría que puede ser la crónica de una gran decepción. El pueblo andaluz, el 4 de diciembre de 1977 en las calles y el 28 de febrero de 1980 en las urnas, quiso mostrar su afirmación en sí mismo, es decir, que éramos un pueblo y que teníamos derecho a tener los instrumentos necesarios para transformar
a Andalucía de su situación de dependencia económica, de subordinación política y de alienación cultural, salido además o acentuado durante los 40 años de la dictadura franquista. Aquello se conquistó, pero prácticamente desde casi el día siguiente del 28 de febrero, pienso que tendremos ocasión de comentarlo luego, pues se conformó en Andalucía un régimen político basado en un estatuto que no fue fundamentalmente un resultado del 4 de diciembre y del 28 de febrero, sino del recorte, del despliegue autonómico que ocurrió a nivel del Estado y de los pactos, primero más o menos secretos y luego concretados en leyes incluso entre la UCD, el partido del gobierno de España en aquel momento, y el PSOE, que bueno, nos trajeron o impusieron un estatuto recortado insuficiente para encarar la mayoría de los grandes problemas andaluces, y luego pues el gobierno durante casi 40 años de un mismo partido ni siquiera ha aprovechado al límite, el límite ya de por sí reducido que permitía el estatuto. En ese sentido, las cosas, muchas cosas han cambiado, sin duda. En Andalucía todo cambia, en cualquier lugar del mundo, todo lo que no está muerto cambia, pero no se ha producido una transformación imprescindible para resolver, para encarar por lo menos los grandes problemas económicos, sociales, políticos y culturales de Andalucía. De acuerdo, muchas gracias, Isidoro. Y para acabar, tenemos también con nosotros esta noche a José Carlos García, coordinador general de Nuevas Generaciones Andalucía. Buenas noches, José Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a vosotros. Te Y traslado la misma muchísimas pregunta. gracias además, Eugenio, al equipo de Sin Trincheras por crear este espacio de debate político y de actualidad tan amable. Muchas gracias. Te traslado la misma pregunta. ¿Cómo valoras los últimos 40 años de autonomía andaluza? Bueno, lo primero quiero desde aquí trasladar toda la solidaridad al pueblo de Ucrania, al que, bueno, pues en esta situación de dificultad, en esta situación bélica, pues queremos mandarle nuestros deseos de paz, de libertad y de justicia. Y contestando a tu pregunta, Eugenio, yo creo que no podemos valorar de forma negativa un paso tan importante como el que supuso que nuestra querida Andalucía pudiera llegar a esa autonomía política. Una autonomía política que defendió en su momento como referente Blas Infante y que también lo hizo en el año 77 y posteriores don Manuel Clavero, ¿no? Al final, yo creo que los andaluces debemos sentirnos orgullosos de haber querido ser dueños de nuestro futuro, de nuestro destino y de llegar a un andalucismo que es un andalucismo, desde mi punto de vista, y creo que no me equivoco y todos estaréis de acuerdo conmigo, que es un andalucismo integrador, un andalucismo inclusivo y un andalucismo que está dentro de esa parte de España que somos y que, por supuesto, creo que España siempre va a poder contar con Andalucía. No es comprensible que hubiera una Andalucía, o sea, hubiera unas comunidades autónomas a distintas velocidades o que hubiera unas de primera y otras de segunda. Creo que una España a la misma velocidad, una España pues que tuviera un marco equitativo para todos, ha hecho que este proyecto democrático que es España pueda funcionar y, por supuesto, pues en esta Andalucía que tenemos, el autogobierno, la autonomía andaluza nos ha dado las mejores cotas de libertad y de desarrollo económico, que por supuesto, con sus errores y con sus aciertos, pues queda mucho por hacer y por supuesto tenemos que trabajar para esa convergencia que tan relevante es en esta esfera política. Yo creo que a Andalucía, en conclusión, le ha sentado bien este autogobierno, esta autonomía política y bueno, no me cabe la menor duda de que le va a seguir sentando bien. De acuerdo. Muchas gracias, José Carlos. Abrimos el debate a los tres y me gustaría introducir, bueno, voy a empezar por Isidoro, ¿vale? Y después seguiré con el resto. ¿Se ha liberado, cree usted que se ha liberado Andalucía de los 8 grandes dolores que definió Blas Infante? Yo diría que la muestra de que fundamentalmente no
es que el pensamiento y los planteamientos de Blas Infante siguen siendo hoy contemporáneos. Yo no, el andalucismo moderno, antiguo, tal, no, bueno, si hablamos del andalucismo blasinfantiano, ¿verdad? Lo que definía don Blas como los dolores, es decir, los problemas, las lacras de Andalucía, lamentablemente, aunque en grado diferente y con expresiones diferentes, estamos un siglo después, se mantienen ahí, muchos de ellos. Quiero decir, la no solución, por ejemplo, de los problemas en el ámbito rural andaluz, ¿no? Los problemas agrarios, que eran una cuestión fundamental hace 100 años, bueno, no se han resuelto, entre otras cosas, porque cuando hubo una tímida iniciativa de hacer alguna reforma en el campo andaluz por parte del primer gobierno de Rafael Escuredo, que fue también uno de los protagonistas de la transición, además de otras personas que ya se han nombrado, bueno, aquello ni siquiera una tímida reforma agraria pudo ir hacia adelante porque no había competencia en el estatuto para realizarla. Esa fue, digamos, la decisión judicial. Claro, con instrumentos, con una especie de tijeras poco afiladas y en manos de quienes tampoco estaban muy dispuestos a usar la tijera, pues Andalucía, a ver, a niveles relativos, y no quiero que se me malinterprete, a niveles relativos está donde estaba. Claro, a niveles absolutos, evidentemente no. ¿Que ha habido cambio a mejor? Pues evidentemente sí, pero yo diría que casi en cualquier lugar del mundo ha ocurrido eso. Pero si hablamos a nivel comparativo de las diferencias o no diferencias con otros territorios, otros países, otras naciones del Estado español, Andalucía sigue estando donde está. Y esto, donde estaba, y esto se utilice los criterios que se utilicen, incluso en el de la renta per cápita, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo el mismo porcentaje que teníamos hace 40 y más años con respecto al PIB, a la media del PIB español. Bueno, la inmigración sigue existiendo, lo que ocurre que, claro, antes, yo recuerdo, se iba la gente con maletas liadas en una guita, ¿verdad? Maletas de cartón en los trenes a Alemania, y ahora pues se van con el portátil y 2 máster debajo del brazo. O se van las enfermeras a otros lugares porque tienen muchas más posibilidades profesionales que aquí, etcétera, etcétera. Bueno, si te parece, y eso Isidoro, después... seguiremos profundizando en eso. Sí, si quieres cerrar. Claro, después de que se nos han contado que una vez que Andalucía era ya o iba a ser la California de Europa, por aquello de los lugares punta de la digital, etcétera. Luego la locomotora de España. Ahora también se dice, yo escuché ayer, que estamos en cabeza de la economía. Pues hablar de que estamos en cabeza de la economía porque exportamos mucho, bueno, porque se extrae de nuestros bienes comunes mucho. Claro, ¿eso es bueno o malo? Esto es lo que habría que ver de en qué dirección hemos ido, francamente. Entonces, siguen pendientes los grandes problemas de Andalucía porque es una cuestión estructural y o se mete mano en las cuestiones estructurales o los cambios, los pequeños o menos pequeños cambios, mejoras que las ha habido, pues sin duda, porque eso del mal sin mezcla del bien era lo que la gente de mi generación estudiamos en el catecismo de Ripalda y era el cielo o el infierno. Eso no existe. Utilizar eso en política no tiene ningún sentido. Pero, si te parece, Isidoro, ¿dónde estábamos? Sí, exactamente. Adelante, Daniel. ¿Crees que se ha liberado Andalucía de esos 8 grandes dolores que definió Blas Infante? ¿Crees que estamos en lo mismo, relativamente igual, comparativa con el resto de España, como estaba hablando Isidoro? Bueno, yo sí que es cierto que discrepo un poco de su opinión, aunque también es una opinión que quizás tiene otro punto de vista porque quizás lo veo un tiempo más corto o lo veo en comparativa con digamos, jóvenes actualmente de otras comunidades autónomas que conozca yo. Y bueno, yo creo que
aunque sí que es cierto que hay que seguir trabajando mucho, eso está claro, y siempre hay que seguir trabajando, ya sea por los derechos, como dices, por una reforma agraria que sea más justa para los trabajadores y por una educación y una sanidad que aún sea mejor de la que tengamos a cada día, aunque pensemos que es la perfecta. Sí que es cierto que creo que se ha avanzado mucho y que se ha avanzado en la dirección correcta. Creo que el proyecto que se ha tenido ha sido el correcto para venir desde el punto en el que veníamos y bueno, no creo que, aunque sí que es cierto que estos grandes dolores, digamos, que definía Blas Infante, hay que seguirlos trabajando, hay que seguir luchando por ellos. Creo que lo principal ahora mismo que tenemos, aparte de luchar por ellos, que lo que hemos avanzado no volvamos atrás, porque creo que hay ciertos temas que actualmente pues quizás se está volviendo un poco atrás. Había un proyecto que se estaba siguiendo en una línea y creo que hay ciertos temas como podría ser el tema de la igualdad de género, sí que es cierta la reforma agraria de los trabajadores, creo que tampoco se le ha hecho nada bien a los trabajadores en estos años. Y el tema de la educación, igual que lo dije al principio, creo que es un pilar importantísimo, creo que quizás el pilar que le da a una identidad a la sociedad, a cada sociedad, a cada región. Y por supuesto creo que no podemos dejarla caer ni podemos dejar que se degrade o que pierda la calidad que ahora mismo tenemos en la educación de Andalucía, que podrá ser mejor o peor, pero sí que es cierto que teníamos un cierto prestigio que debemos de conservar y no podemos perder. De acuerdo. Le traslado la misma pregunta a José Carlos. ¿Qué te parecen esos 8 dolores, no? ¿Se han diluido, se han solucionado o es algo que siguen aquí igual que hace 40 años en menor intensidad, como decía Isidoro? Bueno, yo sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. Evidentemente, Blas Infante, que nos describió estos 8 dolores, ¿no? Padre del andalucismo histórico y que vio además en la autonomía una herramienta para luchar contra el subdesarrollo que padecía Andalucía en ese momento histórico. Él antes y después Manuel Clavero Arévalo, cuando intentó luchar por ese café para todos, ¿no? Por esa organización equitativa de toda la estructura territorial del Estado. Pues yo creo que al final esa autonomía nos ha llevado y esa lucha, por supuesto, de estos dos personajes de la historia que han colaborado mucho con esa autonomía, ¿no? Y con esa idea de una Andalucía en la que se pueda defender desde aquí y luchar contra las desigualdades también desde aquí, creo que han logrado liberarnos de gran parte de esos dolores. Probablemente no se han resuelto todos los problemas y eso es una realidad, pero con la llegada de la democracia, bueno, se acabó con muchos de esos dolores, evidentemente, como consecuencia de la democracia y el paso a un estado de las autonomías, también se sepultan otros muchos dolores. Y sí es cierto que, bueno, que hay algunos uno concretamente, y lo ha mencionado Daniel, el de la igualdad, ¿no? En el plano de la igualdad, sí es cierto que se tiene que seguir luchando muchísimo. Se han dado pasos agigantados a nivel social, a nivel educativo, y creo que es la obligación de todo gobernante de Andalucía, por supuesto, luchar porque esa igualdad siga desarrollándose y sea cada día más real, ¿no? Pero en grosso modo, pues podemos decir que se ha liberado Andalucía de esos 8 dolores y, por supuesto, pues evidentemente, pues nunca es suficiente porque siempre es verdad que lo que decía Isidoro de la convergencia no se ha completado y eso es un proceso que hemos tenido muy parado y que ya hablaremos, por supuesto, en este debate, tendremos ocasión de comentarlo, pero creo que sí se ha liberado Andalucía de esos 8 dolores que se tenían. De acuerdo. Como bien dice José Carlos, hablaremos en profundidad más adelante. Me gustaría seguir centrado en la identidad, ¿no? Andalucía es una nacionalidad histórica, ¿no? Así lo reconoce su estatuto de autonomía. Pero ¿por qué no existe un partido nacionalista, regionalista andaluz a izquierda y derecha como pasa en otras nacionalidades históricas como el País Vasco o Cataluña, ¿no? Adelante, José Carlos. Bueno, yo creo que ahí, evidentemente, bueno, aunque hemos tenido partidos políticos en Andalucía,
que han representado a un regionalismo, a un autonomismo, ¿no? Y a un sentimiento de sentirse andaluz. Sí es cierto que bueno, los partidos políticos, digamos, tradicionales, ¿no? Han sabido acoger ese andalucismo integrador del que antes he hablado en la introducción y han sabido hacer parte a todo el espectro político. Hay algunos partidos, evidentemente, que bueno, pues que no están dentro de ese andalucismo, no conciben el actual estado de la autonomía, pero creo que al final los andaluces, ¿no? Han visto ese sentimiento de sentirse, o sea, ese sentimiento andaluz, lo han visto reflejado en los partidos políticos como el Partido Popular o el Partido Socialista y bueno, evidentemente creo que Andalucía y su forma de ser y la idiosincrasia que tiene esta tierra tampoco es una idiosincrasia como la que han podido tener otros territorios. Por supuesto, también es que nuestra forma de ser y de sentirnos andaluces también es sentirnos parte de España y, por supuesto, integrar y acoger a otros territorios. Andalucía siempre ha sido tierra de acogida, siempre ha sido tierra también de emigrantes, ¿no? En muchos casos. Y bueno, pues creo que hemos comprendido bien aquello de la igualdad entre territorios, ¿no? Y de igualdad entre unos españoles que viven en una comunidad autónoma y otros españoles que viven en No otras. quiero ser malo ni nada por el estilo, pero quiere decir, por ejemplo, que catalanes o vascos no son tan integradores como andaluces o no han sabido integrar a inmigrantes o... Yo creo que, bueno, sí, por supuesto, Cataluña es tierra integradora porque ha acogido a muchos andaluces que han emigrado allí, evidentemente. El problema ha venido de esos nacionalismos que había en esos territorios, que, bueno, que han sido, desde mi punto de vista, mucho más excluyentes, ¿no? Y que, bueno, tenían sus líneas muy marcadas, sus líneas ideológicas y bueno, pues han sido quizás, desde mi punto de vista personal, bastante más egoístas, ¿no? Nosotros, pues, hemos comprendido que vivimos en una España de 17 comunidades autónomas y que bueno, pues que tenemos que ser solidarios también con otros territorios. De acuerdo. Sigo con Isidoro. Isidoro, ¿cuál crees que es la causa, ¿no? De que no haya un partido puramente nacionalista, regionalista andaluz, ¿no? A izquierda o derecha. Bueno, hubo un momento en que precisamente en la llamada transición política, en aquellos años entre el 77, el 80, 81, que llegó a haber 3 partidos políticos, exclusivamente andaluces. Uno, el mayoritario, el PSA, de entonces, luego convertido en siglas en el PA, el partido que lideraba y que, bueno, se frustró Manuel Clavero, justamente, Unión Andaluza, porque pensaba que hacía falta un partido exclusivamente andaluz, que defendiera Andalucía desde lo que, bueno, hoy podremos convencionalmente decir el centro o el centro-derecha, ¿verdad? Pero que no tuvo apoyo. Y no tuvo apoyo incluso de quienes le habían dado el apoyo y bueno, pues ahora se habla mucho de don Manuel Clavero, que fue mi rector cuando yo era PNN y me visitó en la Gavidia algunas de las veces en que yo estuve detenido y todo eso, y después fuimos compañeros durante muchos años en el patronato de la Fundación Blas Infante, etcétera. Yo lo estimo personalmente mucho, pero claro, cuando se recuerdan a las personas hay que recordar su trayectoria entera. Cuando también él decía que hacía falta un partido exclusivamente andaluz porque Andalucía no estaba representada ni podía estar representada por partidos estatales. Lo que pasa es que aquello no siguió hacia adelante. Y había un tercer partido en el que yo estaba involucrado en aquel momento, que era el Pueblo Andaluz Unido, PTA, que se declaraba nacionalista de izquierda y que, bueno, tampoco llegamos, al igual que Manuel Clavero, a estar en unas elecciones, aunque sí tuvimos una cierta participación, en algunos casos, pues de una cierta entidad en todo lo que ocurrió aquellos años. ¿Por qué no existe hoy un partido político andaluz equiparable? No ya a los que existen de distintos colores, además, ideológicos, en Cataluña,
y en el País Vasco, sino los que existen también en otras comunidades que no son nacionalidades, o por lo menos nunca se ha dicho que lo sean, que tienen partidos importantes a nivel nacional o regional y a nivel incluso ahora provincial, ¿verdad? Bueno, esto tiene mucho que ver con, esto no se entiende si no analizamos los 40 años de autonomía, qué ha pasado y qué dosis de anestesia, digamos, se ha inoculado al pueblo andaluz desde las instituciones políticas andaluzas. A mí no me preocupa tanto que haya o no haya un partido político nacionalista andaluz, sino que, claro, esto es resultado del descenso en la conciencia de pueblo entre los andaluces, ¿verdad? Los partidos políticos evidentemente se pueden crear pues reuniéndose unos cuantos, haciendo unos estatutos, legalizándolos y ya hay partidos políticos. Bueno, en ese sentido hoy también existen partidos políticos exclusivamente andaluces, pequeños o algunos en construcción, esto y lo otro. El problema es que si eso no es resultado de una fuerte toma de conciencia andaluza en el sentido de entender por qué aquí tenemos los problemas que tenemos y aquellos problemas que compartimos con otros pueblos y otras gentes los tenemos aquí mucho más acentuados, si no analizamos eso, evidentemente no existe o es muy pequeño la consideración de que hace falta un instrumento para todo eso. Yo, el considerar, como se suele hacer convencionalmente, que el nivel de sentimiento, incluso de conciencia andaluza o de cualquier otro pueblo, se mide exclusivamente en términos de partidos políticos y en términos electorales, yo creo que las elecciones son importantes sin duda, los partidos políticos son instrumentos que ahí están y bueno, cómo se pueden sustituir es la pregunta del millón, pero no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que cómo se activa o en qué grado está activado la conciencia andaluza. Y entre 1977 y 1981 se activó tremendamente esa conciencia. Y a partir, insisto, antes me parece que lo comenté, del 28 de febrero de 1980, hubo una planificación de la desactivación de esa conciencia, salvo en unos muy primeros momentos del gobierno de Rafael Escuredo, como digo. A partir de que él tuvo que dimitir, obligado por su partido, prácticamente, pues esa, digamos, actuación en pasivo, es decir, la no actuación en determinadas cuestiones, en mandatos del propio estatuto, que yo antes he dicho insuficiente, etcétera, etcétera, pero ahí unos ciertos instrumentos hay, pues la no utilización o la muy baja utilización de esos instrumentos, pues ha llevado a una situación de falta de conciencia, no ya política, sino también de conciencia cultural, etcétera, etcétera. Hay un sentimiento un tanto difuso de andalucidad, yo diría, que no de andalucismo, yo distinguiría entre andalucidad y andalucismo, porque si hablamos de andalucismo estamos hablando en términos necesariamente políticos, no solamente en términos de que nos gusten las poleas, el gazpacho y el arroz con leche, ¿verdad? Pero que, bueno, estamos en una situación en que no es sorprendente que a niveles electorales pues no haya una opción andalucista de importancia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa con algunos intentos, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es la activación de la conciencia de pueblo, desde mi punto de vista, claro. De acuerdo. Sigo con David Hacha. ¿Qué te parece, no? ¿Por qué no hay un partido puramente nacionalista o regionalista? ¿Y crees que estás de acuerdo con lo que dice Isidoro, no? ¿Es por el hecho de que se ha difuminado el sentimiento de andalucismo desde aquel 1981 o no? Bueno, yo creo que esto es un tema bastante complejo que necesita un análisis muy profundo y bueno, pero creo que si miramos un poco atrás y separamos un poco dos épocas diferentes, cuando lo contrastamos, digamos, lo comparamos con regiones como pueden ser el País Vasco y Cataluña, yo creo que aunque no sé
que no se me entienda mal, porque aquí sí que es cierto que tenemos nuestra identidad y yo soy una persona que, por ejemplo, me considero con una identidad andaluza muy fuerte, pero hay algo que acarreamos desde atrás, que es que esas dos regiones, por ejemplo, ya eran, con la Constitución de 1931, ya fueron naciones, y creo que es una identidad que en una época en la que se castigó tanto al pueblo como se castigó durante la dictadura, creo que quizás fue lo que unió, fortaleció más a la gente y creó esa necesidad de que en esas regiones quizás haya esos partidos políticos, porque creo que quizás al tener esa nacionalidad o ser naciones ya históricas, digamos, desde esa constitución del 31, pues hace eso. Luego, viendo un poco más... Perdona, Dime. perdona que te corte, Daniel, pero ¿crees que el mero hecho de esa digamos, legitimidad, ¿no?, republicana a la que tú mencionas hace que el pueblo se una más? Porque si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, digamos, el texto de un estatuto de autonomía ya se estaba planteando durante la Segunda República, no es algo que surgiera en el 78. Creo recordar que fue justo cuando empezó la guerra, cuando se estaba trabajando sobre este texto, y nunca llegamos a entrar dentro de esa constitución como una nación, digamos, como una región, como podrían ser Cataluña y el País Vasco. Pero bueno, creo que con lo que, después de castigarse tanto durante la dictadura a esta sociedad, bueno, pues creo que es importante. Y es lo que decía, digo, eso es un primer paso que creo que cuando salimos de la dictadura, el haber estado fuerte o haber tenido esa identidad en esas regiones les ayudó quizás a crear partidos que fueran más regionalistas. Por otro lado, pues quería ver un poco la trayectoria durante estos 40 años, que es algo que creo que es también muy importante de analizar, porque si nos fijamos en otras regiones, a lo mejor sí que han necesitado de un partido en sí regionalista que pueda defender esos derechos de su región. Pero si nos fijamos en Andalucía, a lo mejor no hemos tenido tanto esa necesidad, o el partido que quizás estaba tanto en el gobierno de Andalucía como de España, pues habían nacido o tenían más interés en Andalucía, partían de aquí muchas de su gente, y creo que podían defendernos mejor a nivel nacional, y por eso la población, pues, de Andalucía y los andaluces no vieron la necesidad de apoyar a algún partido regionalista, aunque como se está viendo ahora con esta división de partidos que hay, que cada vez aparecen más partidos en el panorama político, pues no sabemos lo que puede pasar de aquí en adelante. Pero creo que tanto ese ambiente que se creó y que no facilitó esa creación de partidos regionalistas o que avanzasen cuando hubo la transición, como la actuación del gobierno de Andalucía, creo que han podido ser dos puntos bastante importantes que han hecho que en Andalucía no hayan crecido o no hayan tenido el éxito suficiente los partidos nacionalistas. Yo, por ejemplo, Dani, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que has dicho, pero creo que también convendría, aunque si profundizamos mucho creo que no vamos a acabar esta noche, convendría analizar el sistema político que tenemos en España, que con sus aciertos y con sus errores, y en este caso, pues algunos errores evidentemente tiene, pues ha hecho que en el Parlamento Nacional, que es del que parten gran cantidad de las inversiones que se producen en los territorios, pues los gobiernos hayan tenido que apoyarse en determinados partidos políticos, en este caso minoritarios, ¿no? Y en muchos casos, a la hora del sistema de partidos actual y como está establecido el Congreso de los Diputados en este caso, pues da pie a que, debido a la disciplina de partidos, pues muchos diputados y diputadas de Andalucía, pues no pudieran exactamente traer tantas inversiones a nuestra tierra. Quizá de ahí viene el sentido que pudieran tener los partidos exclusivamente andalucistas, ¿no? Y con vocación, bueno, de defensa de Andalucía. Pero es cierto también que lo que he comentado antes, ¿no? Los partidos políticos, en este caso, pues Partido Popular, Partido Socialista, pues han sido capaces, y lo decía Dani, de traer inversiones precisamente porque gran parte de los diputados que forman el Congreso de los Diputados pues son de Andalucía, y evidentemente pues al final eso hace que Andalucía tenga un peso muy importante a nivel nacional,
pero claro, y siendo críticos, por supuesto, creo que al final el hecho de que el actual sistema político que tenemos actualmente, sobre todo el sistema electoral, diría yo, pues hace que en muchos casos esos partidos nacionalistas o independentistas o regionalistas que hay en distintas provincias de España, en distintas comunidades autónomas, pues finalmente hagan que para sacar adelante unos presupuestos, pues esos gobiernos se tengan que apoyar en esos partidos y al final, pues evidentemente sacan algunas inversiones. Y por eso, en muchos casos, por ejemplo, Canarias, que no se ha comentado, la comunidad de Cantabria, hablamos también, bueno, ahora en el caso, por ejemplo, de Teruel Existe y otras fuerzas políticas que están emergiendo, pues evidentemente eso hace que salgan inversiones. Quizá el error, personalmente y en mi opinión, de algunos partidos con bueno, pues tintes andalucistas exclusivamente, ha sido posicionarse ideológicamente dentro del espectro político, ¿no? Quizá el partido andalucista creo que tomó una deriva a la izquierda que hizo que gran parte de la sociedad pues no terminara de verse representada en ese partido y pues fuera progresivamente yéndose hacia el Partido Popular, por ejemplo, o hacia el Partido Socialista, ¿no? En otros casos. Y ahí, pues, evidentemente, bueno, pues los partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, han sabido capitalizar eso, ¿no? Y evidentemente han sabido representar al territorio a nivel nacional, ¿no? De acuerdo. Isidoro me levantó la mano, no sé si querías comentar algo al respecto. Sí, era para una matización, ¿no? A ver, Andalucía tiene en el Congreso de los Diputados 61 diputados, si no me equivoco. Bueno, pues durante mucho tiempo en la actual legislatura resulta que quien únicamente ha pronunciado la palabra Andalucía y se ha referido a algún problema específicamente andaluz fue un diputado catalán de la Esquerra Republicana de Cataluña. Quiero decir que, claro, a nivel político partidista, Andalucía no tiene peso. No tiene peso porque, digamos, lo que hay aquí son franquicias. Las franquicias no son solamente de cadenas de coffee, no sé qué, o de multinacionales de tal cosa o tal otra. También hay franquicias de partidos políticos o sucursales, me da lo mismo, una palabra antigua. Entonces, claro, Andalucía ha sido utilizada desde la transición para acá como un vivero de votos, pero básicamente para ganar donde interesa a los partidos estatales, que es llegar a la Moncloa y que, bueno, prácticamente no tiene presencia las cuestiones andaluzas en concreto en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Claro que yo también termino, no quiero alargarme, pero quiero hacer otra cierta matización a lo que yo mismo estoy diciendo. No basta con tener voz, porque quien se está ahogando también tiene voz y chilla mucho. Y no olvidemos también... No es poder tener voz, que está bien tener voz, una voz propia en instancias donde se tratan problemas que nos afectan. El problema no es tener voz, el problema es tener fuerza. Y se tiene fuerza si se tiene conciencia de pueblo, si se analizan los porqués de las situaciones actuales, si no se tragan sin más los relatos acerca incluso de lo que ocurrió en esos años de finales de los 70 de los 80 y principios de los 80, relatos que suponen en gran medida falsificaciones de la realidad. Si se piensa por sí mismo, y claro, en ese sentido, por eso yo no sé si a Andalucía le hace mucha falta o poca un partido político que no tenga que depender de lo que le mandan de Madrid, decir o hacer, y si no le mandan nada, pues no se hace nada, sino, además de eso, que yo no le quito importancia a eso, el trabajar por abajo y con la gente y tener una labor pedagógica importante. Explicar las cuestiones, ir a la raíz de los problemas y de las estructuras. Esto es lo que hace falta. Desgraciadamente, miramos casi exclusivamente a las encuestas electorales, a los resultados electorales, y la cuestión o el problema es bastante más profundo que ese, desde mi punto de vista, claro. ¿Quieres mencionar algo por encima? Sí. Cuéntame.
Yo sí que me gustaría decir una cosa porque sí que es cierto que parece que bueno, que como comentas, pues no se representa Andalucía en lo que es el nivel, en el panorama nacional y en el Congreso de los Diputados. Yo la verdad es que con eso no estoy muy de acuerdo porque mismamente yo, propuestas que se han llevado desde los jóvenes de Andalucía, pues han conseguido llegar al Parlamento y habrán sido aprobadas, no habrán sido aprobadas o se habrán llevado a trámite o no. Pero sí que es cierto que creo que, aunque se pudiese tener más peso, se pudiesen hacer las cosas mejores, no pienso en ningún momento que no se hayan llevado. Y como he dicho antes, sí que es cierto que puede haber una cierta crítica a cómo se han hecho las cosas o cómo se ha trabajado, pero bueno, un claro ejemplo de que no hayan nacido partidos nacionalistas en Andalucía, a lo mejor puede ser que no ha habido esa necesidad y que los andaluces pues han visto que algunas de sus propuestas y algunas de sus exigencias sí que han llegado al final y se han visto reflejadas en el Congreso de los Diputados. Bueno. Si os parece, ¿queréis comentar algo más acerca de lo que has querido antes? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. Al final es verdad que bueno, primero que el Congreso además es una Cámara de representación nacional y se nos olvida muchas veces el Senado, que aunque no lo parezca y debería tener esa utilidad de representación, de Cámara de Representación Territorial, que en muchos casos, pues, bueno, pues parece que no termina de verse, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que tener espíritu crítico y, por supuesto, tenemos que tener también un espíritu y una vocación de tratar de mejorar eso, ¿no? Porque al final, lo que hablaba, ¿no? Yo no veo tanto que sea necesario un sistema, o sea, un partido concreto, sino lo que hablaba Isidoro, ¿no? Una conciencia. Una conciencia y esa conciencia, precisamente, tenemos un espacio para llevarla a cabo y yo creo que ahí tenemos que ser críticos, que es el Senado. Senado que debería recuperar el sentido que tiene y que en muchos casos pues se ha visto que en los últimos tiempos pues se ha visto cuestionada muchas veces su utilidad. Pues ahí es un sitio donde podemos poner en valor esa necesidad que tiene nuestra comunidad autónoma dentro de España, evidentemente. Y bueno, como decía Daniel, evidentemente, bueno, yo creo que los diputados del Congreso, al menos los de mi partido, y estoy seguro que también los del resto de partidos políticos, los diputados andaluces, pues han llevado cuestiones que se necesitaban aquí en Andalucía. Entonces, quizá no haya sido necesario un partido andalucista en el Congreso de los Diputados o en el Senado, porque esos partidos que actualmente están representando bueno, las necesidades de esta comunidad. No, bueno, si os parece, seguimos adelante. Me gustaría hablar de Andalucía en el siglo XXI. Andalucía ha mejorado, como comentabais, prácticamente en todos los indicadores, ¿no? Las 4 décadas desde el primer estatuto han permitido un salto cualitativo y en términos absolutos que nadie pone en duda. La población ha aumentado desde 1980 en más de 2 millones de personas hasta los 8,5 millones. Y, sin embargo, en términos relativos, Andalucía continúa estando en todos los indicadores socioeconómicos, relevantes por debajo de la media nacional. ¿Cuál creéis que es la causa por la que Andalucía no ha logrado converger con otros territorios del Estado español, de España y de Europa? Si te parece, voy a empezar por ti, Daniel, adelante. Vale, bueno, yo principal motivo no, pero creo que uno de los problemas que hemos tenido es que íbamos tarde. Cuando hicimos aquí la transición, es cierto y es conocido por todo el mundo que Andalucía, en todo lo que hubiese sido innovación, industrialización y todos estos temas, partimos de un punto que ya era muy diferente al que partían otras comunidades autónomas, como podía ser Cataluña. No podíamos intentar que en 2 años consiguiésemos ese nivel y sí que es cierto que el punto de partida era bastante diferente. Claro, no es excusa ya que llevamos ahora mismo 40 años y bueno, no hemos conseguido quizás llegar al mismo punto. Tendríamos que trabajar, tendríamos que ver por qué ha sido este motivo. Lo que sí que es cierto que creo que partiendo desde el punto en el que partíamos, con unos niveles de analfabetismo en Andalucía, que era una tasa altísima, se consiguió darle la vuelta un poco a la tortilla y conseguir que dentro de lo que teníamos o de lo que podíamos trabajar, a día de hoy, aunque no estemos todavía a los niveles
teníamos que estar. Sí que es cierto que creo que tenemos una sociedad que se parece bastante más al resto de la sociedad española de lo que era cuando comenzamos con este periodo después de la transición. Como vengo diciendo, creo que hay que seguir trabajando en esta misma línea. Creo que no debemos permitir de que los derechos que se han adquirido en 40 años empiecen a darse pasos atrás, porque creo que es muy importante continuar con ese proyecto y continuar en la misma dirección. Y bueno, nada más, simplemente lo dicho, creo que hay que seguir trabajando por Andalucía y que partíamos de un punto que al final era diferente. Teníamos mucho trabajo y bueno, creo que tampoco estamos en un punto ahora tan diferente al resto de comunidades autónomas. Creo, bueno, antes de pasar a Isidoro y preguntarle algo similar, te quería preguntar, ¿no? Aquí comentan, bueno, pero podríamos hacer la cuarta partiendo de esa idea. Mi pregunta es, otras comunidades en España, ¿no? Eran muy superiores a Andalucía, es decir, las Castillas, donde ahora vemos que están completamente despobladas y tal, están por encima en esos indicadores. O sea, tan mal estábamos entonces que no, con el resto, no te digo compararte con Cataluña, País Vasco o Madrid, que digamos que son las locomotoras del Estado, ¿no? Pero el resto de comunidades también no llevaban tanta distancia. No, el resto de comunidades, por supuesto, no digo que nos lleven tanta distancia, sí que es cierto que no sé exactamente la situación de la que podía partir, pero bueno, sería de analizarlo también. Las poblaciones son diferentes, la cultura que hay en cada una de las regiones de España es diferente y creo que es algo que habría que analizar. No creo que sea solo un problema político, sino también un problema más de social o de, como ya he dicho, el punto es en el que hemos partido, que no hemos sabido quizás canalizarlo, pero tampoco creo que sea todo un problema político, aunque como he dicho, sí que es cierto que habría que analizarlo profundamente, ver cuál ha sido el problema, porque han sido 40 años y en algún punto, pues, quizás no nos hemos quedado atrás, pero no hemos avanzado al igual o a la misma velocidad que han avanzado otras comunidades autónomas, y lo que no podemos permitir es que todos estos avances que se han conseguido pues se vuelvan atrás y tenemos que seguir luchando porque se siga en la misma dirección, que es una dirección de avanzar hacia el futuro y hacia una sociedad que al final pues esté equiparada con el resto de España, aunque, como ya he dicho, para mí las diferencias no son tan notables como hay veces que se pintan en ciertas encuestas, en ciertos estudios, o dependiendo a quién le interese pintar cada una de las encuestas. De acuerdo. Seguimos con Isidoro. Adelante, Isidoro. ¿Qué crees que pasa en Andalucía, ¿no? ¿Cuál es la causa de que, en términos relativos, ¿no? Como comentabas tú, no mejoremos, ¿no? Bueno, yo creo que esos indicadores a los cuales te has referido son suficientemente claros, ¿verdad? Aducir lo de la herencia recibida del franquismo, hombre, por favor, después de gobernar 36 años en Andalucía, me parece demasiado, ¿verdad? Claro, ¿por qué no hemos avanzado? Yo al principio más o menos me refería a ello, porque, bueno, no se ha analizado adecuadamente y tiempo han tenido y recursos para analizarlo han tenido muchísimos. No se ha analizado la raíz de los problemas, que son estructurales. Andalucía sigue teniendo el mismo papel que se le adjudicó en el siglo XIX, de lugar para extraer riquezas, tanto riquezas minerales, luego riquezas agrícolas, cuando hace falta otros lugares, riqueza humana de gente que tiene que emigrar. Ese papel, que es un papel colonial, sigue teniéndolo Andalucía. Y si eso no se acepta, si no se llega a ese diagnóstico sin hacer un diagnóstico adecuado, no hay tratamiento posible. Hay cataplasma y aspirina para males y dolores, que decía Blas Infante, muy agudos. Entonces, claro, ¿el por qué? Porque se sigue en la dirección inadecuada, una dirección que además tampoco se la inventó el franquismo. Data de la consolidación del modelo territorial, de lo que algunos llaman la división territorial del trabajo, que se produce en el Estado español en la segunda mitad del siglo XIX. Y ese papel
de dependencia económica, de extractivismo sobre el territorio de Andalucía, ya digo, en la minería, en la agricultura, en la propia humanidad de los andaluces cuando hace falta, que tienen que salir a la emigración, y esto desgraciadamente todavía no se ha acabado, pues siguen ahí. Y claro, si no hay un diagnóstico adecuado, solamente se visibilizan y se tienen en cuenta los síntomas. Evidentemente, si hay síntomas y los síntomas, pues en eso podemos estar casi todos de acuerdo, en los síntomas. Ahora, ¿por qué de esos síntomas? Ya eso es un diagnóstico, y si no se tienen herramientas de análisis adecuados, si se cree que se está, digamos, en una lógica que es la positiva, simplemente hablando de crecimiento, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues evidentemente difícilmente se van a encarar los problemas. Yo no hablo tanto de mala voluntad, que a veces pues también, y claro, aquí una autonomía gobernada por gente no autonomista o muy poco autonomista, pues también tiene o ha tenido esos resultados. Yo creo que las causas son complejas, pero fundamentalmente están en la consideración de que el sistema en el que vivimos es el mejor de los posibles y que hay que parecerse a otros lugares. Esto es imposible porque no se puede dar a la manivela de la historia hacia detrás, ¿verdad? Y que hay que analizar cuál es el papel económico, social, el papel político y el papel cultural de Andalucía, que en lo cultural ha servido en gran medida para que vampiricen expresiones culturales andaluzas, la presenten como genéricamente española, algunos eso lo han teorizado como la identidad desbordada de Andalucía, y claro, tenemos tanta identidad que nos salen por las orejas y por las narices y ya nos quedamos sin identidad. Y esto está en la raíz de los problemas. Y esto normalmente no se debate en los partidos políticos, ni entre los partidos políticos, ni en los parlamentos, incluido el Parlamento andaluz, claro está. De acuerdo. Le doy la palabra a José Carlos. ¿Cuál crees que son las causas de este no converger, ¿no? de Andalucía respecto a Europa y otros territorios de España? Yo no voy a entrar en el conformismo, ¿no? Bueno, y la autocomplacencia que ha tenido Daniel. Es verdad que Andalucía en estos 40 años, bueno, ha tenido unos grandes avances, evidentemente, ¿no? Como el resto de España. Pero si nos fijamos y comparamos con el resto de territorios de España, pues se ve claramente que, bueno, pues Andalucía evidentemente ha crecido, pero España ha crecido también. Y esas diferencias que no terminamos de eliminar, pues son causas, o sea, son consecuencias de, en primer lugar, problemas históricos. O sea, evidentemente, Andalucía, que ha sido una tierra, bueno, siempre tradicionalmente basada en un sector primario, pues quizás no ha desarrollado lo suficientemente el sector industrial como lo han hecho otras comunidades autónomas, pero ya no hablamos de eso, sino también de una causa política. Creo que ahí la responsabilidad de los gobiernos es indudable, ¿no? Tenemos que ser claros. En Andalucía sí es cierto que hemos tenido durante muchos años una autocomplacencia, como he dicho antes, en la que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a ser como éramos, a estar como estábamos, pero yo creo que ese bueno, pues conformismo en el que habíamos caído y esa resignación, bueno, pues se han visto despertados con este cambio de ciclo que se ha producido en Andalucía. Evidentemente, si tú no estás apoyando al tejido productivo, que es el que te da desarrollo económico, y ese desarrollo económico te da, al final, bueno, pues una calidad de vida, ¿no? y una situación de bienestar en tu comunidad, pues finalmente pues no vas a poder desarrollarte y, por supuesto, no vas a poder converger. Evidentemente, el primer plano, ¿cuál es? El primer plano es que tenemos que apoyar a aquellas personas que están emprendiendo, a aquellas personas que están creando un negocio, que están arriesgando su patrimonio, que están siendo valientes. A esas personas las tenemos que proteger. A esas personas las tenemos que facilitar las cosas, ¿no? Y creo que bueno, sin ser autocomplaciente, ¿no? Creo que se están dando pasos en ese camino. En este caso, pues por ejemplo, con la bajada de impuestos que se ha realizado, por lo tanto la presión fiscal
baja en los contribuyentes y, por supuesto, también en aquellos que están creando empleo, que tienen un negocio, a los cuales les va a resultar mucho más fácil desarrollarse, ¿no? Y ya no hablando de eso, sino hablando también, bueno, del cambio en modelo productivo. Nosotros tenemos un potencial enorme. Andalucía es una tierra de riqueza monumental. Tenemos cultura, tenemos turismo, tenemos un campo que nos da una gran cantidad de recursos. Tenemos que transformar y terminar de dar esa vuelta al sistema productivo de Andalucía. No podemos quedarnos en producimos y exportamos. Tenemos que transformar el producto aquí y buscar la fórmula de querer ser más y de poder ser más. Y yo creo que eso se está haciendo poco a poco. Evidentemente no se puede cambiar en 3 años lo que no se ha hecho en 37. Hay mucho que hacer, evidentemente. Pero creo que ese problema político, que ese problema histórico y que ese problema también económico que ha tenido Andalucía no se resuelve con el conformismo, se resuelve con medidas concretas y con hechos concretos. Y no me quiero dejar algo súper importante. La educación, evidentemente, los gobiernos tienen que apostar por la educación. Ya no hablo solo de la educación básica, que ese problema creo que ya se ha resuelto. Evidentemente se tiene que seguir mejorando, pero creo que ya se ha resuelto, sino también de implementar un sistema educativo aquí en Andalucía mucho mejor y deberíamos llegar además a un pacto educativo en Andalucía igual que en el resto de España. No puede ser que se esté cambiando de sistema educativo cada 4 años o cada 8 años al libre albedrío del que está gobernando. No puede ser eso. Tenemos que llegar a acuerdos, a consensos que den estabilidad al sistema educativo, que los profesores, y aquí está Isidoro, ¿no? Puedan tener una cierta estabilidad y no les estén cambiando constantemente, no tengan que estar cambiando constantemente las programaciones, ¿no? Y bueno, pues que también nuestros alumnos, y yo me incluyo porque también, bueno, he sido parte y soy en cierto modo también parte del sistema educativo, que podamos seguir, bueno, pues avanzando en ese sistema educativo. Si no se apuesta también por un sistema educativo potente y no se apuesta por una educación en Andalucía, malamente vamos a avanzar. Y la prueba de que en otras comunidades ha funcionado es Castilla y León, por ejemplo, una comunidad en la que se están consiguiendo los mejores resultados en los informes PISA, a diferencia de Andalucía. Perdona, bueno, esto sería otro debate. No, pero es que me hace mucha gracia porque respecto a lo del informe PISA de la educación en Castilla y León, pero claro, también son realidades completamente contrapuestas. Es decir, la población que hay en Andalucía no es la población que hay en Castilla y León ni de lejos. Bueno, pero eso es otro tema y eso no queremos entrar ahí. Más adelante, difícil Daniel, porque en muchos casos. Exactamente. Pero adelante, Daniel, que creo que te anda un poquito de cera. Y sí. Creo que sí. Vale, no, yo simplemente lo que, bueno, quería hacer una pregunta o poner una pregunta sobre la mesa, y es que si le ponemos fecha o digamos un tiempo a cuánto se necesita para cambiar una sociedad o para mejorar una sociedad, entonces hay que hablar de todo, porque sí que es cierto que, vale, estamos diciendo que en 36 años no se ha avanzado a la misma velocidad, pero bueno, creo que en estos últimos 4 años, no se ha avanzado tampoco, digamos, en ninguna dirección. Creo que se ha seguido con un proyecto totalmente continuista y, por lo tanto, tampoco creo que se hayan hecho mejoras que vayan a mejorar la sociedad. Es más, si cabe decir, creo que en ciertos ámbitos hemos ido a peor, como estamos viendo ahora en Andalucía, por ejemplo, con el tema de las universidades privadas que están saliendo, que están aprobando universidades privadas, que creo que en cierto modo llegan incluso a desprestigiar este tipo de universidades como están formuladas a lo que sería la educación en Andalucía, y creo que no deberíamos permitir que esto ocurriera. Y nada, simplemente con todos estos temas, aparte de la sanidad, de cualquier otro tema, creo que en estos 4 años, aunque han sido años difíciles, pero no es excusa para que un proyecto que venía como un proyecto nuevo, un proyecto que iba a cambiar Andalucía, no haya hecho ningún cambio o no haya mejorado la vida de los ciudadanos, o por lo menos no de los ciudadanos que realmente son los que más lo necesitaban en estos momentos, sobre todo de la pandemia por la que hemos pasado. Pues yo te voy a poner datos sobre la mesa, Dani.
Te voy a poner datos sobre la mesa. José Carlos, ahora si quiere, pero quiere mencionar algo, ha levantado la mano Isidoro, si quiere comentar algo brevemente y le doy la palabra. Sí, como se está hablando de educación y al fin y al cabo uno se ha llevado, yo exactamente 50 algo trabajo de profesor de la Universidad de Sevilla, desde precario, PNN, como nos llamaban entonces, hasta adjunto, titular, catedrático, emérito, en fin, que he visto pasar muchas cosas, y no solamente por la universidad. Bueno, hay una cuestión que sí, evidentemente es un indicador más positivo del que había hace 40 y tantos años, que es el del analfabetismo, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque el paso del tiempo también ha ayudado. Se han muerto mucha de la gente que era analfabeta. Entonces ya no está en la estadística, ¿no? Es que es así. La vida es así. Y por otro lado, digamos... Perdona que te corte. Hombre, se han muerto personas que son analfabetas, pero han nacido nuevas personas que se han alfabetizado. Sí, es decir... pero normalmente, pero si vemos, digamos, incluso la estadística, hace 40, 50 años los analfabetos eran normalmente gente de 50 y más años, no gente joven. Eso había muy pocos analfabetos, algún cabrero perdido por los montes que no pudo ir a la escuela, eso afortunadamente se terminó bastantes décadas antes. Pero el tema del analfabetismo también hay un problema de definición. ¿De qué cosa es ser analfabeto? Porque hace tiempo ser analfabeto era no saber dibujar la firma, ¿verdad? Claro, ahora hay muchísimos analfabetos funcionales. Pues gente, y ahí incluyo desafortunadamente a no pocos jóvenes, que no entienden lo que leen o no leen nada. Bueno, la mayoría de los profesionales de la política lo que leen son los sondeos electorales. También pienso que no tienen tiempo para otra cosa, leen poco y escriben también poco. Es curioso que los políticos de este país casi ninguno haya escrito nada, no ha tenido tiempo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, con respecto a la educación, yo sí quiero señalar una carencia fundamental y que es un incumplimiento flagrante del Estatuto de Autonomía, del primero, del 81 y después del reformado del 2007. Y es el mandato para que no sean analfabetos en Andalucía, es decir, analfabetos sobre la historia, la cultura, etcétera, andaluza. Esto que se dieron unos pequeños primeros pasos, sin duda el año 82-83, luego hubo una involución tremenda y prácticamente nuestros niños, mis nietos y mis nietas, no conocen apenas nada, sí que el pan con aceite identifica el Día de Andalucía. Bueno, me parece muy bien que tomen eso mejor que margarina fabricada no sé dónde, pero no conocen casi nada de Andalucía y desde luego no de nuestra historia. Y para gente no ya tan pequeña, sino gente de institutos e incluso de universidades, parece que algunas de las cosas que estamos hablando de la transición política, del comienzo de la llamada autonomía andaluza, etcétera, es como si le hablaras de Recesvinto. Bueno, alguna, yo diría mucha responsabilidad en las instituciones políticas responsables de la educación en Andalucía habrá habido en eso, ¿no? ¿O es que eso es de motu propio? Pues se hizo y se sigue haciendo muy poco. Entonces eso también es analfabetismo. Digo esto porque a veces, digamos, los criterios, los indicadores, etcétera, refieren a una definición determinada que es muy restrictiva. Y yo creo que esto no es casual tampoco. No ha interesado que los nuevos andaluces, las generaciones andaluzas desde mitad de los 80 hasta hoy, conozcan Andalucía, ni nuestra historia, ni nuestra identidad cultural, ni el porqué de nuestros problemas y de dónde están sus raíces. Y esto es un déficit de la educación que a lo mejor no se refleja en indicadores numéricos, pero que es tremendo y es terrible. De acuerdo. ¿Quería mencionar algo, José Carlos? Sí. Y movemos. Sí. Intento ser lo más breve posible. Yo sí que quería darle a Dani datos concretos porque es verdad que muchas veces pues puede parecer que hablamos a la ligera. Y en este caso, bueno, pues en estos casi 4 años, todavía no llegan a los 4 años de gobierno del cambio en Andalucía, pues que Andalucía, después de, bueno, durante una pandemia, ¿no? Que nos ha afectado a todos, pues sume la mitad de los emprendedores que tiene toda España, pues una muy buena noticia y es un paso muy importante. Que en Andalucía se haya producido una bajada masiva de impuestos como se ha producido,
es un paso muy importante y que facilita muchísimo las cosas a aquellos que quieren hacer crecer su negocio, ¿no? Y a aquellos que quieren dar empleo. Y al final, el hecho de que se cree más empleo en Andalucía, y se ha visto en algunos datos, ¿no? Que Andalucía, bueno, pues está ahora en muchos casos a la cabeza de la creación de empleo, cuando eso no se había visto prácticamente nunca, ¿no? Y son datos de creación de empleo que son históricos. Y cuando Andalucía supera en creación de autónomos a Cataluña por primera vez en la historia, yo creo que hay esa facilidad que se le da a aquellas personas que quieren generar riqueza, al final lo que hace es que puedan aumentar su negocio, que puedan contratar a más personas y que, por lo tanto, haya más personas cotizando a la seguridad social, que haya más personas pagando impuestos y que esos impuestos puedan sufragar nuestros servicios públicos. Y yo creo que, al final, bueno, pues es una muy buena noticia que estos datos que se están viendo, que no son, por supuesto, suficientes, pues empiecen a verse ahora, ¿no? Y al final, Andalucía ha recibido durante este tiempo más de 100.000 millones de euros de fondos europeos. Y en muchos casos hemos visto que esos fondos europeos no han ido a parar a donde tenían que ir, por corrupción del partido que estaba gobernando. Tampoco quiero ir a hacer mucho daño, pero ha sido la realidad y se ha visto, ¿no? en los juzgados. Al final, creo que es fundamental que haya una buena gestión y, por supuesto, creo que es fundamental que haya voluntad de mejorar las cosas. Y luego otro dato también que quería, y ya termino, es la bajada histórica que se ha producido en el abandono escolar, que no se producía desde hace mucho tiempo. Ha bajado el abandono escolar en el año 2021 en más de un 4%, cuando normalmente, como mucho, bajaba un 3%. Bueno, mira, Y perdona que voy a cargar el ordenador un segundito, que se me va a acabar la batería. Voy a dar un momentito a Daniel, ¿vale, Hacha? Y ahora estoy contigo, ¿vale, Isidoro? Que me pidió la palabra antes. Vale, yo lo que me quería referir, vale, con la bajada de impuestos, por ejemplo, hablando de bajada de impuestos, hay que hablar de a quién se le bajan los impuestos y a quién no se le bajan los impuestos, porque sí que es cierto que si tú bajas los impuestos en cierto porcentaje a las personas que más nivel adquisitivo tienen, pues quizás el que se ve beneficiado es el que se ahorra o deja de aportar a la sociedad 3.000 euros y no el que deja de aportar a la sociedad 2, 3 euros. Entonces creo que hay que hacer un análisis más profundo de cuáles son los impuestos que se han bajado en Andalucía en estos 4 años y cuáles son los que no se han bajado. Por otro lado, autonómico del IRPF, que lo pagamos todos, por ejemplo. Y el impuesto de sucesiones, que solo lo pagan también, los que cobran. lo pagamos todos. Se te muere tu padre o que Dios no lo quiera y también te toca pagarlo en muchos casos. No lo pagamos todos. Antes lo pagaban menos gente. Y las donaciones también. Sí, antes lo pagaban menos gente, pero que tenían más nivel adquisitivo, y ahora lo pagan mucha más gente, pero que tienen bastante menos nivel adquisitivo. Y se ha recaudado muchísimo más dinero, se ha recaudado más de 600 millones de euros, cosa que no pasaba antes. Otro tema que se ha tratado también ahora debatiendo es el tema de la corrupción. Más allá de los casos de corrupción, que sí que es cierto que ya están en los juzgados y que en España, por desgracia, son muchísimos los casos de corrupción que hay. En Andalucía, el partido que es el que está en el gobierno es el que ha tenido la opción de tener algún caso de corrupción. Pero también es cierto, y voy a decir que cuando se entró a este gobierno hace 4 años, se iba a abrir una caja de Pandora de la cual se iban a sacar 1.001 casos de corrupción sobre el gobierno que había habido 40 años en Andalucía. Y creo que todavía no se ha conseguido sacar desde que se han entrado muchos casos de corrupción, o es lo que yo tengo entendido. Siguen saliendo, cada día. El último, el de un parlamentario vuestro, por cierto. ¿Te parece? Mira, dejemos que Daniel acabe y ahora... Sí, adelante, Daniel. Nada, simplemente lo que quería decir era eso, que creo que las bajadas de impuestos hay que decir exactamente cuáles son todas las bajadas de impuestos y a quiénes han repercutido más o menos en Andalucía, teniendo en cuenta que cada vez hay más ricos y cada vez hay menos ricos pero que tienen más nivel adquisitivo, o que digamos que tienen más dinero, y cada vez los ricos tienen bastante más dinero, digamos, o propiedades, o dejémonos ahí, que la gente que quizás lo necesita más. Entonces creo que la diferencia esta y la desaparición de una clase media, que en Andalucía, pues sí, quizás tenía mucho que mejorar, pero bueno, creo que ahora se está acentuando bastante más esta división y nada más. Creo que las bajadas de impuestos hay que aclararlas y hay que decirlas y decir en qué dirección se han hecho para
para que todo quede mucho más claro. De acuerdo. Acabo con Isidoro. Adelante, Isidoro. Sí, bueno, yo para interrumpir un poco la dinámica esa tan vista ya del y tú más, ¿no? Que suelen tener los partidos políticos uno con respecto a otro cuando quieren diferenciarse. Después, pues, como estamos viendo, en muchas cosas, pues hay prácticamente las mismas posiciones. Yo es que, claro, con las estadísticas se nos ha leído, yo no tengo esa estadística aquí delante, el número de emprendedores, no sé si de emprendedores por minuto, ¿no? O por segundo o al año, en fin, lo que sea, que ha conseguido Andalucía en los últimos años, ¿no? Estamos emprendedores, bueno, de empresarios, ¿no? Que es la palabra que entiende casi todo el mundo, ¿no? Porque la otra es, en fin, vale. Yo no sé si dentro de esa estadística tendría curiosidad, pero lo mismo no está en los papeles que tiene José Carlos ahí delante. Son simplemente autoempleos, ¿verdad? Claro, llamarle a eso una empresa, gente que recibe muchas veces un dinero de los despidos, de las prejubilaciones, etcétera, y si todavía tiene una edad que no está para ser pensionista del todo, pues utiliza a veces ese dinerillo para montar un pequeño tal que no dura más de un par de años o 3, ¿verdad? Por lo general, porque, pero claro, llamarle a eso empresa, no se le debe, bueno, quiero decir que es discutible, que los números y en la cuestión de las estadísticas hay una frase por ahí en los economistas muy generalizada que dice hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? En fin, las medias verdades o que puede, que no, las estadísticas son números que a veces no reflejan demasiado la realidad. Y en otra cosa también que están discutiendo los compañeros, el tema de los impuestos, etcétera. Hombre, yo creo que nadie va a oponerse a que, digamos, la contribución a las necesidades colectivas deben de ser proporcionales a las rentas, a los ingresos, a la riqueza de cada quien. Y esto ni a nivel de Andalucía ni a nivel del Estado funciona. Y esto en estos 40 años después de, digamos, dentro de la Constitución del 78, pues sigue sin funcionar. Realmente los impuestos están, ciertamente cargan sobre los hombros de quienes tienen o tenemos, o teníamos también, una nómina. Es decir, los que podemos ser fácilmente controlados. El margen de beneficios de una empresa, y mientras mayor, más escandaloso es esto, eso no se controla o no se puede controlar o existe la ingeniería financiera, etcétera, y entonces por eso los impuestos tienen que recaer sobre todo en aquellos que deberían de tener menos impuestos, sin duda, pero siempre que otros, las grandes empresas, las franquicias de las multinacionales, etcétera, 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 tuvieran mucho más. Y de esto se hace bien poco. Y claro, sobre todo mucho ojo con el deterioro creciente que no empezó hace 3 años, sino bastante antes de lo público. Cuando la sanidad, por ejemplo, resulta que se impuso que funcionara con una gestión empresarial, la gestión empresarial de lo público es el comienzo de la privatización de lo público, no en términos de titularidad, pero sí en términos de cómo funciona. Y esto evidentemente no es responsabilidad del gobierno de Andalucía de los últimos 3 años, sino que esto se puso ya en marcha hace muchos años, ¿verdad? Y en la universidad pues también sufrimos esta cuestión, ¿no? De la productividad, el emprendimiento y no sé qué, en vez del conocimiento, la investigación, la transferencia, digamos, a la sociedad de los resultados, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de problemas que no se despachan simplemente con una cuestión de números, sino analizando un tanto. De acuerdo. Si os parece, verá, ya llevamos como 1 hora y 10. No sé si me gustaría tratar un último tema, del tema del modelo productivo en Andalucía, si os parece bien o si no. ¿Parece bien? ¿Seguimos? Sí. Mira, el peso del PIB andaluz respecto del total del país está como estaba ya en 1975, en torno al 13%. Con una población que suponía en 1975 el 17,07% del total en 1980 y hoy del 17,7%. El paro es hoy, al igual que lo era hace 44 años, un problema estructural en Andalucía.
y, en consecuencia, los niveles de renta también lo son. Las mayores bolsas de pobreza del país, en términos de renta, están en Andalucía, según revela el Instituto Nacional de Estadística. Si tomamos 50 municipios de España, de más de 20.000 habitantes, con menor renta media anual por habitante, 36 de estos 50 están en Andalucía, que también cuenta con 8 entre los 10 primeros. Si se atiende a los datos de desempleo y se mira la lista de las ciudades con mayor tasa de paro, 7 de las 10 con más paros están en Andalucía, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no?, me gustaría preguntaros cuál es el modelo productivo deseable en Andalucía, ¿no? ¿Qué estrategia de industrialización hay o no hay en Andalucía, ¿no? ¿El turismo, minería y agricultura es el modelo por el que ha de trabajarse en Andalucía? ¿Es el modelo que nos sacará de estos datos? Me gustaría empezar por José Carlos. Adelante, José Carlos. Pues desde mi punto de vista, lo he comentado, creo que algo he comentado antes ya. Sí. Claro, si tú permites que se genere riqueza en tu comunidad autónoma y que aquellos que, bueno, que han decidido emprender un negocio puedan progresar, evidentemente se van a poder mantener en ese autoempleo e incluso van a poder crecer y bueno, pues contratar más trabajadores y a su vez pues eso va a ser un círculo que genere riqueza, ¿no?, en nuestra comunidad y que al final la riqueza hace que se puedan mejorar los servicios públicos que se prestan. Evidentemente esto es una cuestión de ideológica y que en definitiva pues puede variar, pero los resultados son los que son. En Andalucía creo, y es mi opinión, que se ha estado maltratando en muchos casos a aquellos que querían empezar un negocio. Y si tú en la pirámide económica a quienes les golpea son a los pequeños autónomos, como por ejemplo en este caso ahora lo está haciendo el señor Sánchez intentando subirle las cuotas a los autónomos, pues al final no van a poder mantenerse dentro del tejido productivo y en muchos casos van a tener que cerrar la persiana y vamos a perder cotizantes y los servicios públicos pues se van a deteriorar porque no va a haber suficiente presupuesto. En este caso, pues tenemos la gran fortuna de que, bueno, en Andalucía, pues la situación va mejorando poco a poco, pero evidentemente, como decía al principio del debate, en Andalucía es necesario un cambio del modelo productivo. Es necesario que aquellos que emprenden puedan desarrollar su negocio y puedan constituir empresas pues, de más de 50 trabajadores en muchos casos y eso lo podemos ver en algunos territorios. Es necesario hacer de Andalucía una tierra atractiva a la inversión. Y Andalucía ha estado mucho tiempo sin ser atractiva a la inversión. Al que venía a invertir en Andalucía se le castigaba impuestos. Y creo que el modelo de castigar impuestos al que viene a Andalucía no es la solución a nuestros problemas. Creo que precisamente al que tiene la valentía y al que tiene la necesidad de invertir aquí en Andalucía hay que ponerle las cosas fáciles. Hay que ponerle alfombra roja para que el sistema productivo de Andalucía precisamente se pueda desarrollar. Y por supuesto... José Carlos, perdón. Lo que estás Sí, comentando, sí. perdona que te interrumpa. ¿Y crees que necesariamente la inversión, atraer inversión, implica que se quede en Andalucía esa mejora de recursos de desarrollo? ¿O puede ser, como decía Isidoro, que al final viene la inversión, se lleva y no invierte nada en el territorio? Bueno, Perdón. Cuando constituyen una empresa, cuando una empresa pues viene a invertir aquí en Andalucía, evidentemente genera centros de trabajo, esos centros de trabajo contratan a personas de aquí a Andalucía y eso se genera riqueza. Eso al final es un círculo vicioso, ¿no? O virtuoso, mejor dicho. Creo que evidentemente Andalucía tiene problemas estructurales a nivel económico que llevamos arrastrando demasiado tiempo. Y evidentemente, lo decía antes, creo que en Andalucía se debe facilitar que aquellas empresas que están trabajando en el sector primario, y estoy hablando, por ejemplo, de los jóvenes agricultores que están en los pueblos de Andalucía o de aquellos ganaderos, por ejemplo, del Valle de los Pedroches, ¿no? Creo que aquellos jóvenes que están emprendiendo en Andalucía, que están creando su explotación ganadera, por ejemplo, podría ayudárseles a desarrollar ese negocio, incluso se podrían dar facilidades para que empresas que hacen que continúe ese sistema productivo y que se desarrollen esos productos,
pues puedan instalarse o puedan crearse en nuestra comunidad. Si tú le estás poniendo trabas desde la administración, al final vas a conseguir que en Andalucía pues dependamos prácticamente de la exportación, como ha dicho antes Isidoro, ¿no? Y yo creo que no debemos depender exclusivamente de las exportaciones, debemos mejorar el sistema productivo. De acuerdo. Adelante, Isidoro, te doy la palabra. Sí, yo es que, claro, hilando con esto último, a ver, plantear las cosas, plantear el futuro de Andalucía en base a que es muy bueno mientras más inversiones de fuera y más facilidades tengan esas inversiones, pues mejor. Eso puede tener unos resultados aún más dramáticos de los que tenemos ahora. Porque claro, cuando se dice poner una alfombra roja al dinero, al capital, al gran capital internacional, porque claro, no van a venir aquí pequeñas empresas, etcétera, a multinacionales, etcétera, esto va a está poniendo ya en peligro, por ejemplo, nuestro patrimonio, digamos, natural y nuestro patrimonio cultural y la propia dignidad de los andaluces, porque la Rio Tinto Company tuvo muchas décadas de grandes inversiones en Andalucía. Y sí, se crearon puestos de trabajo en la zona de Río Tinto de mineros, pero ni una industria basada en el cobre de la comarca ni en ningún sitio de Andalucía. Es decir, el que invierte, sobre todo si son grandes capitales, no invierte en relación a las necesidades ni propias ni de la gente, sino para multiplicar su capital. Y entonces lo que hay es que además de exportar nuestros bienes comunes, que se van, los bienes comunes de la minería, los bienes comunes de la agricultura, insisto también en el bien común que somos los propios andaluces, unos a otros, pues van a exportar pues los beneficios, porque los beneficios de una gran multinacional, y a eso me temo que se tenga en la cabeza cuando se dice lo de la alfombra roja a las inversiones extranjeras, etcétera, pues eso yo creo que es acentuar la velocidad en la dirección inadecuada. Yo creo que lo fundamental sería ver cuáles son nuestras necesidades, los de la población andaluza, y cuáles son nuestros recursos y cómo podemos hacer que no esquilmemos esos recursos para responder a las necesidades. Esa palabra que tan bien manoseada ahora, tal que es lo de la sostenibilidad. Y eso es lo fundamental. Claro, plantear que casi todo se soluciona con inversiones extranjeras, vamos a ver, los tour operators o las grandes cadenas de hoteles, no el hotelito pequeño, rural o, en fin, incluso la ciudad a otro nivel, pero las grandes cadenas hoteleras, ¿qué riqueza crean en Andalucía? Sí, los puestos de trabajo de camarera o de Kelly y poco más, ¿no? Porque los beneficios pues salen hacia afuera. Yo creo que eso es muy peligroso. Es muy peligroso, pero va sin duda en la lógica del sistema y de no tener en cuenta, a ver, una cosa primaria. Como digo, somos 8,5 millones de andaluces. Yo diría otro 1,5 millones más de andaluces que están forzadamente fuera de Andalucía. ¿Cómo hacemos o qué camino hay que emprender teniendo en cuenta nuestras necesidades y nuestros recursos? En principio eso, y eso no supone abogar por la autarquía ni por encerrarse en nada, pero evidentemente lo que, bueno, desde hace mucho tiempo se llama intercambio desigual, pues evidentemente tenemos que estar frente a eso, frente al monocultivo minero, frente a la contrarreforma agraria que es en estos momentos la agricultura y la industria de ganado, más que ganadería, hiperintensiva, que extrae además recursos, extrae el agua escasa en Andalucía, pero que pues se le está dando todas las facilidades y el turismo. El turismo que, bueno, ya hace años, con la crisis de la agricultura y, bueno, todo esto, pues el turismo rural, ¿no? Primero hubo el cuento aquel de los polígonos industriales. Cada pueblo tenía que tener su polígono industrial. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿eso qué quiere decir? Almacenes, en el mejor de los casos,
de productos, porque ¿dónde está la industria en tanto pueblo andaluz que tiene un polígono industrial? Y ahora el turismo rural. Y bueno, en ciudades como las grandes ciudades históricas, Sevilla, Granada, etcétera, etcétera, el peligro de la turistización, es decir, del monocultivo turístico, en que, bueno, pues hagamos, digamos, de extras en la película y nuestros centros históricos, nuestro patrimonio, pues sea un parque temático. Yo no quiero ese futuro para mis nietos ni mis nietas en absoluto. Y eso no se arregla solo con pequeñas medidas, sino con replantear la lógica de la economía andaluza. Se dice cambiar el sistema productivo, ¿qué cosa es esa? Eso es otro mantra que está vacío casi siempre. No, ¿con qué lógica? ¿Partiendo de qué? ¿Con qué objetivos? Y esto me temo que no se está poniendo encima de la mesa por parte de ningún partido político en este momento. Hagamos con Daniel. Adelante, Daniel. Vale, yo creo que, bueno, en principio el planteamiento de atraer riqueza de fuera o empresas de fuera es un error porque creo que es un error. Bueno, riqueza no. Creo que grandes fortunas, digamos, hacer sus empresas, poner sus empresas aquí, creo que es un error bastante grande por el simple motivo de que esa empresa se va a enriquecer y como mucho lo que puede hacer es irse y dejar a 2.000 o 3.000 personas sin trabajo en Andalucía. No creo que la bajada de impuestos para atraer ese tipo de empresas sea lo correcto. Sí que es cierto que algo de lo que hemos hablado muy poco y que yo personalmente en las zonas rurales, una zona rural de donde yo soy, sí que lo veo, que es el tema de ya no solo del agrario y la ganadería, sino trabajos como pueden ser la construcción, otros tipos de trabajos que también están, digamos que no son tan que tengan estudio, que sean de gente. Y quizás, por ejemplo, en la Sierra de Huelva, donde hay bastante producción de todo el tema del cerdo ibérico, sí que es cierto que se puede explotar por este sentido y en cierto modo hay beneficios, pero sí también es cierto que no llegamos a hacer una reforma, una inversión en este sector que permita a la gente poder vivir de lo que es la ganadería y la agricultura. Hay gente, por ejemplo, que está trabajando en pueblos que tienen muchísimos recursos para poder vivir de la agricultura o la ganadería y que no lo hacen y optan, por ejemplo, por trabajos como puede ser hacerse camarero o trabajar en la construcción y simplemente lo hacen porque o no han tenido inversiones o no han tenido ayuda o realmente a día de hoy no se puede trabajar de ese tipo de trabajos que son como la ganadería y la agricultura, que es lo que hemos estado hablando. Creo que es importante trabajar sobre esto porque el futuro de nosotros es lo que podemos producir a través de agricultura, ganadería y creo que no nos podemos olvidar nunca de este sector que realmente es el que más se ha castigado en los últimos años porque, bueno, en los últimos años, digamos, a partir de la transición, porque veníamos de una sociedad que sí que es cierto que vivía en su mayoría de este tipo de trabajo de este sector y actualmente pues es algo que está en desaparición o que se queda simplemente para grandes empresas que explotan de forma intensiva el campo y que realmente no dejan riqueza a la población andaluza más allá de un salario y por desgracia la mayoría de las veces precario en este tipo de trabajo y creo que lo deberíamos de solucionar. Otro tema que se ha hablado también, o que creo que ha preguntado Eugenio, era el tema de si el turismo era la solución para el sistema productivo. Pienso que el turismo es una muy buena ayuda, creo que es una gran ayuda y creo que debemos explotar como una riqueza cultural que tenemos tremenda, debemos de explotarlo porque da muchos puestos de trabajo, pero creo que no es solo en lo que nos tenemos que centrar. Andalucía no es solo turismo, Andalucía no solo tiene bares y no solo tiene restaurantes y hoteles. Creo que hay mucha gente detrás trabajando en otro tipo de empleos y creo que no nos podemos olvidar de esta gente y no centrarnos solo en el turismo o en, como hemos dicho, atraer grandes fortunas que nos monten una empresa en Andalucía debido a que les hemos bajado los impuestos para que les sea más fácil montarla aquí que en Madrid, Extremadura o Barcelona y al final, más que riqueza, lo que nos puede dejar es un panorama bastante diferente. De acuerdo. ¿Te parece? Voy a darle la palabra a José Carlos para acabar y ya empiezo con los titulares. Adelante, José Carlos. Bueno, yo creo que, y matizando un poco algunas cuestiones, yo creo que Andalucía
con más de 800.000 parados, no está para despreciar inversiones. Eso está clarísimo. Entonces, ahí nosotros tenemos que proteger la inversión que viene, evidentemente. Pero no quiero que tampoco se malinterprete. He dicho antes también que tenemos que tratar de hacer que las empresas que tenemos aquí en Andalucía, que en muchos casos pues, son autónomos, puedan crecer y desarrollarse. Las que son de aquí, de Andalucía. Y eso se trata, al final, de darle facilidades a aquellas personas que están emprendiendo. Luego, por otro lado, creo que es importante que sepamos a dónde queremos ir. Eso es fundamental. Y en ese objetivo que nos tenemos que marcar como comunidad autónoma, en el sistema productivo que queremos, tenemos que empezar a trabajar desde la base. Y la base es la educación. Tenemos que empezar a trabajar desde la formación profesional, tenemos que empezar a trabajar también desde las universidades y, por supuesto, pues desde la educación más básica, ¿no? Creo que si nosotros sabemos adecuar la formación profesional, por ejemplo, que existe en municipios como el tuyo, Daniel, al sistema productivo que hay en ese municipio, creo que le va a resultar mucho más fácil a los jóvenes de ese municipio que puedan desempeñar labores en empresas que están ya constituidas o incluso poder emprender su propio negocio. Creo que si nosotros adaptamos ese sistema educativo a las necesidades del sistema productivo, y ahí tenemos que ver oportunidades de negocio y, por supuesto, oportunidades a nivel laboral y a nivel económico, creo que si nosotros somos capaces de conseguir eso, evidentemente en Andalucía habrá mucho mayor desarrollo y, por supuesto, pues conseguiremos reducir el desempleo, conseguiremos que estos jóvenes de los que tú has hablado, Daniel, no tengan que recurrir a ponerse a trabajar de camareros, sino que puedan especializarse en la formación que tienen, ¿no? Y, bueno, creo que antes lo comentáis, Isidoro, es fundamental también, no podemos vivir exclusivamente del turismo, pero es fundamental también que trabajemos por preservar el medio ambiente. Es fundamental. El medio ambiente hace que Andalucía sea una tierra mucho más rica a nivel natural y, por supuesto, que podamos los andaluces y también aquellos que vienen de fuera disfrutar del patrimonio natural que tenemos, que es impresionante, pero también del patrimonio cultural. En Andalucía tenemos que trabajar por poder mejorar ese patrimonio cultural y ahí está la necesidad de restaurar gran cantidad de bienes inmuebles que hay, de bienes muebles que tenemos en Andalucía. Somos una comunidad que somos ricos. Realmente somos ricos en patrimonio cultural y en patrimonio natural. Vamos a trabajar por mejorar y por pues restaurar ese patrimonio cultural y, por supuesto, por preservar el patrimonio natural. Y, por último, pues hablabais bueno, habéis hablado de reforma agraria y no quiero extenderme más, pero simplemente puntualizar. Bueno, cuando se le han puesto durante tanto tiempo tantísimas trabas a los agricultores para poder acceder a una determinada ayuda porque tenían que tener un mínimo de extensión en su terreno, pues evidentemente eso hace que los pequeños agricultores, las pequeñas personas que deciden comprarse un terreno para explotarlo, pues les sea mucho más difícil explotarlo y evidentemente si no estamos favoreciendo desde la base a esos agricultores, a esos ganaderos, pues evidentemente vamos a tener un problema porque al final esa reforma agraria de la que estáis hablando no deja de ser una utopía. Si nosotros favorecemos a aquellos que están empezando desde pequeñito, ¿no? Desde chiquitito, pues podremos hacer que la tierra sea accesible a todos. Isidoro, has abierto un melón, Juan Carlos, del tema de la reforma agraria. Y Isidoro te hacía muecas con la cara. No sé, pero ya para cortar, porque si no, vamos a estar aquí mucho tiempo. Pero adelante, Isidoro. No, yo no he hablado de reforma agraria, he hablado de la contrarreforma agraria que se está impulsando actualmente. Que es que, a ver, la agricultura está cada vez más en manos de monopolios, de sociedades anónimas, etcétera. A mí me parece muy bien el discurso de que hay que, digamos, proteger y no sé qué al pequeño. Sí, pero ¿cómo? Yo esto todavía no lo he visto medidas reales por parte de ningún gobierno, pero ni andaluz ni en el Estado español, etcétera. Yo lo que sí veo es que, por ejemplo, la ganadería extensiva, la que además es la garantía de que continúe ese medio ambiente y ese paisaje natural de las dehesas, etcétera, pues está cada día con más problemas, mientras que
la industria de carne, donde hay animales vivos, decenas de miles en algunos casos. El tema de las factorías de cerdos en la parte norte de la provincia de Granada, por ejemplo, y de otros muchos sitios, pues es lo que se está impulsando y se está aceptando con el grado de contaminación que eso supone, de contaminación del agua, etcétera, etcétera. Y si vemos la cantidad de cientos de hectáreas que se están plantando de olivar a una distancia entre unos y otros mínima, a sabiendas de que en 12 o 14 o 15 años el terreno se va a erosionar tremendamente y que son, digamos, demandantes de agua a tope. Dice, no, es que el agua se cuida mucho y no se desaprovecha ninguna. Sí, sí, pero ¿cuánta agua? No desaprovechada, pero sí aprovechada, claro, por la sociedad anónima o la básicamente que tienen ahora esa, digamos, esa producción. Si ese es el cambio del sistema productivo, que además es ya un tipo de árbol o de arbusto de olivo donde ya la recogida se hace toda mecánica, etcétera, etcétera, pero el tema es cómo eso, digamos, está perjudicando, por ejemplo, a los propietarios pequeños y medianos de olivar, de montes, etcétera, que son fundamentales para la conservación de la naturaleza y de ese patrimonio natural que, por lo visto, pues todo el mundo, digamos, dice que hay que proteger, etcétera, etcétera. Los resultados de determinadas políticas económicas, se quiera o no, agreden a nuestro patrimonio natural, a nuestro patrimonio cultural y a nuestra propia identidad y dignidad como andaluces. Entonces hay que ver no solamente, yo diría, habría que mirar no solamente a corto plazo, y para hacer la estadística de cuánta inversión hemos cazado no sé dónde. Bueno, inversión que es para chupar de aquí la riqueza y llevarla afuera. Yo inversiones de esa no quiero ninguna, Ninguna. Parece, veamos aquí. Vamos a empezar con los titulares, ¿de acuerdo? Empezaré por Daniel, ¿de acuerdo? Un último titular, modo de colorarium del debate. A ver, adelante. Bueno, yo, el debate, ha estado muy bien el debate y como titular lo que querría decir es que Andalucía es una región muy rica, tanto cultural como socialmente, como su gente, su cultura. Creo que debemos defenderla, debemos seguir trabajando, debemos continuar con un proyecto que lo que haga es enriquecer a la gente de Andalucía y debemos seguir luchando por, como hemos comentado últimamente, por la gente trabajadora. La gente trabajadora es la que al final termina levantando Andalucía, son la gente que realmente se queda en Andalucía, los que lo trabajan, los que enriquecen al pueblo y no podemos olvidarnos de ellos. Tenemos que adaptarnos también a los nuevos tiempos, tenemos que intentar tirar por energías renovables, algo muy importante que en nuestra comunidad autónoma podríamos explotar enormemente y quizás desaprovechamos en muchos momentos. Y creo que la tónica es educación, trabajar y mejorar la vida de la gente. De acuerdo. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con Isidoro. Adelante, Isidoro. Sí, yo más que resumir en un minuto, como no tengo que pedir voto para nadie, ni digamos, añadir simpatías, pues yo lo que insistiría en que si continuamos con los matices que se quieran en la dirección a la que nos están llevando desde hace 40 años en Andalucía quienes tienen la responsabilidad y la capacidad de gobernarlo, capacidad, insisto, limitada por la insuficiencia del propio estatuto, Andalucía será cada vez más una colonia. A las colonias también hay grandes inversiones desde fuera, de empresas, de multinacionales de la hostelería, de las minas, etcétera, etcétera. Si comparamos Andalucía no con Cataluña o con el País Vasco o con Madrid, sino con determinados países que han estado colonizados también políticamente hasta hace poco y económicamente lo siguen estando hoy, pues yo creo que las diferencias con respecto a esto son menos. Yo creo que es fundamental el no tragarse todos los cuentos que nos cuentan y el plantear, digamos, la necesidad. Blas Infante hablaba de que Andalucía sobre todo existe y tiene que tener capacidad de autogobernarse, pero de autogobernarse de verdad en relación a los intereses andaluces por sí mismos, esa capacidad de plantearnos
qué Andalucía queremos en el futuro, para no tener que repetir lo que algunos andalucistas históricos decían hace ya 100 años y que desgraciadamente en gran parte sigue siendo vigente hoy, que Andalucía, decían, es la tierra más rica de los hombres más pobres. Y en algunos de los indicadores que se han señalado de los barrios con menos índice de per cápita, etcétera, etcétera, y con mayores índices de pobreza, etcétera, etcétera, están en Andalucía. Entonces habrá que cambiar de rumbo, pero no para seguir cavando cuando estamos dentro del pozo, sino para hacerlo de otra manera. Bueno, muchísimas gracias, Isidoro, por tu participación. Y seguimos con José Carlos. Adelante, José Carlos. Bueno, lo primero, daros las gracias por el espacio que tenéis, por darnos la palabra y por el tono que también habéis utilizado a Daniel y a Isidoro especialmente, porque así es un gusto poder debatir y poder confrontar ideas. Y, por supuesto, también lo que yo quería era, bueno, pues transmitir un mensaje de ilusión y de esperanza, ¿no? Hemos pasado momentos muy difíciles. Hemos pasado crisis económicas, pero sobre todo ahora hemos pasado una pandemia, ¿no? Y Andalucía siempre ha sido capaz de ponerse en pie. Por ello, creo que tenemos que tener la esperanza y tenemos que tener también la ilusión de que tras un cambio de ciclo que se ha producido en Andalucía después de tantos trenes perdidos, Andalucía está comenzando a despegar y está comenzando a despegar hacia la convergencia. Yo creo que el titular con el que me quedaría es el siguiente, ¿no? Andalucía es una tierra de enorme riqueza que por fin está empezando a recobrar su brillo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ti también, José Carlos, por tu participación. Lo dicho, muchas gracias a los tres por el tono, por el debate. Me ha parecido constructivo, la verdad. Y también me ha parecido que hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, ¿no? Pero para hablar de Andalucía necesitamos mucho tiempo. Yo emplazo, si estáis dispuestos en el futuro, a hablar de otros temas de Andalucía, porque me parece que hay muchas cosas sobre las que hablar, ¿no? Y mejorar en Andalucía. Nada, Muchas gracias. Gracias por la invitación y ha sido un placer compartirlo con estos dos compañeros. Muchas gracias. Igualmente. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Bueno, lo dejamos aquí. Andalucía, que el 4 de diciembre de 1977 inició en las calles con masivas manifestaciones la conquista de su autonomía en pie de igualdad con otros territorios, ha dado un salto socioeconómico muy importante en este tiempo, pero no ha logrado converger con otros territorios del Estado y de Europa. Veremos una Andalucía mejor, donde sus hijos no se vean abocados a salir de su tierra para buscar un porvenir. Muchas gracias por seguir hasta el final. Dale me gusta y suscribiros al canal, es algo bastante importante. Escribidnos en comentarios qué os ha parecido el debate y cómo creéis que está el presente y el futuro de Andalucía, de nuestra tierra. Seguidnos en redes sociales, donde subimos contenido diario y proponernos temas nuevos que queráis que tratemos en el futuro. Os prometo que lo tendremos en cuenta. La verdad es que sí, escribidnos en privado, comentarios, donde queráis que lo tendremos en cuenta. Y ahora sí, el próximo lunes, no martes, lunes 7 de marzo, hablaremos de feminismo y cómo 3 generaciones diferentes han visto evolucionar reivindicaciones y realidades. Así que os esperamos el próximo lunes a las 7, el lunes 7 a las 10 de la noche en Sin Trincheras. Salud y hasta el próximo programa.